¿Cómo está bien aquí? Pero todo encerrado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves? Aquí No, se ve el Guti, no se ve el Guti. sí se ve, güey. La neta, la calavera sí se ve padre, güey. El lugarcito. Ahorita vamos Sí, a. güey. Lo único malo es que por la cuarentena no se ve que haya... ¡Ah, la madre! Casi aplastaste la mierda, güey. te digo, lo único malo es que ahorita por la cuarentena ahora sí que no se ve mucha vida. Y la neta, te ves bien guapo, güey. ¿Qué pedo? Te ves bien chidoris. Chinga tu madre. Porque este güey se tardó como 5 minutos echándose una. No manches. Hago pendejo. Ahorita vamos a ir lo que es... ¿Por qué? Unos chiles en nogada. Les voy a invitar lo que es unos chiles en nogada. Ya nos vamos a ir a un restaurante. ¿Algo que tengas que decir, amigo? Cero COVID, papá. Cero COVID. Sin miedo al éxito, papá. Covidiota ese güey. Yo creo que ya era así, güey. No, güey, pero siento como que es... Como que es algo así como que italiano, ¿no? Porque... no, pues en Italia así como que está dividido, ¿no? Y ya solo Italia. ¿Qué tal, mi gente? Bueno, pues aquí andamos otra vez dando la vuelta. Hoy vamos a ver qué hacemos. Pero para eso pasamos a recoger a Zamora. Y me traje aquí a Ever. Pero lo que vamos a hacer es... Estamos viendo si vamos a ir a Zacatlán de las Manzanas o pasamos a ver al gordo allá a Cazones y de ahí pues vamos a la playa. O no sabemos si Zamora le avisó a Agustín para poder ir a... Pues para ir para allá, o si no vamos a la casa de Perla, pero a ver, ¿tú qué? ¿Cómo ves esto? Pues no sé, como que hace mucho calor y en Zacatlán está fresco. Bueno, pues vamos a ver qué onda. Ahorita ya aquí ya viene viene Zamora. Lo pasamos a recoger porque pues siempre es lo mismo de siempre, ¿no? Que me toca pasar por ellos. Y aquí viene el muchachón, pero así va a estar esto, mi gente. Así es de que ya, güey, ya. Hola, gordo. Sí, güey, ya estoy grabando. ¿Estás grabando? Entonces, ¿qué onda? ¿Pa dónde jalamos o qué pedo? Pues vámonos con ¿Zacatlán? ¿Si quieres ir? Ey, ¿qué te dijo Agustín? Bueno, no me los ustedes. No me ha dicho nada. Márcale. Chicos. Ahí veo, jalo. Bueno, pues ahorita le vamos a marcar a ver qué te dice, a ver qué. Igual en bici. ¿A dónde vas, güey? No sé. Por chicles, creo. Chicles. La peste los hocicos, güey. A ver, traigo cebolla. Ay, tienda acá adelante, güey. No mames. No venden esto. Voy a comprar Vino amarillo. sí, pero súbele. ¿Quién Pon el sabe? altavoz. Ah, si me contesta el perro más. Digo, si me contesta el amigo, pues. Ay, gordo. Te da el sol en tus ojos azules. Ah, puta, quería pendejo. No mames. Que me contesta puro amigo, A ver, dile al gordo a ver qué te dice ese pendejo. Porque, ¿Tiene señal en su rancho? Ah, quién sabe. Bueno, pues mi gente, lo vamos a cortar. Y ahorita vamos a grabarle un poco el camino. Vamos a ver si nada más vamos a ir nosotros tres o quién más se nos une en el viaje. Y así va a estar esto. Cualquier cosa, pues, le vamos a firmar todo. ¿Qué pedo, Zamora? ¿Qué pedo? No me llamas porque te van a echar la grúa. Te digo, abuelito, que te vayas. Sale, pues. Después de un largo viaje, tuvimos que pasar a hacer varias paradas durante el recorrido. Lo primero que tuve que hacer fue pasar por los chavos del canal. Entonces tuve que pasar primero por Ever, pasar por él a su casa. Después tuvimos que transportarnos casi del otro lado de la ciudad para poder pasar por Zamora. Después de ahí nos tuvimos en contacto pasando una tienda para poder comprar lo que íbamos a llevar durante el viaje y de ir a la casa de Guti. Así es de que pasando por él tuvimos que trazar la ruta
por el camino que nos íbamos a ir. Coatzintla. De Coatzintla, Poza Rica. Pasé todo el día por él. De ahí, como Zamora queda por el mismo rumbo que Agustín, entonces pues ya fue rápido. Pero de ahí puro viaje. Demás fueron de más paradas. Pero pues, ¿Por qué? bueno, pues porque queríamos pasar. Pero ya ahorita aquí vamos a pasar a ver acá a Zacatlán, que nos pasaron la ruta. A la plaza, pa. Y vamos a ver qué rollo. Ahorita les voy a dar para que lo vean. Esa parte de ahí Ey, Potra. está una calaverita, pero no se alcanza a ver. Hace frío en tu mesa. A ver. Y ahorita está todo adornado de Todos Santos. Está adornado de Todos Santos. Por acá hay un parque que lo dejaron cerrado. Estamos tomando fotos para el recuerdo. Y una vez más, ya que alumbra bien padre. En este caso, como no íbamos a ir por carretera federal, o sea, lo que tratábamos nosotros era ahorrarnos un poco de las casetas. Al ahorrarnos las casetas tuvimos que ocupar una ruta en el celular, descargarnos la ruta de GPS para poder llegar. Pasando por esto tuvimos que pasar a cargar la gasolina para poder llegar con tanque lleno y no tener ninguna dificultad durante el camino. De que ahorita vamos a ver qué más podemos grabar, qué contenidos le podemos traer. Y pues nada, síganos en este viaje. Te voy a enseñar, por acá tenemos la catedral, que es esa parte de todo esto de allá. Está bien adornado, están las calaveritas, que pues estas son más que nada por el día de Todos Santos. Todo está bien arreglado, está bien limpio, la verdad. O sea, es algo que muy pocas veces, de las veces que yo he viajado o de las veces que hemos salido con los chavos, pues no está nada arreglado. Ahorita empezamos a grabar el contenido para el canal y hacer unas tomas épicas. Pero la verdad es de que no había mucha gente, ya llegamos de noche. Como te digo, también ya salimos ya un poco tarde, como eso de las 3 más o menos. Entonces al llegar durante el recorrido prácticamente todo fue carretera, todo fue viaje. Y solamente pudimos alcanzar a tomar. Ya después de ahí anduvimos tomándonos fotos, recorriendo el lugar, viendo. Pero aquí andamos con los chavales, tomándonos fotos. Aquí están unos. ¿Qué pedo? ¿Qué piensa acá para tomarte la foto? No, pues hace un chingo de frío. No, y hasta eso no se siente tanto frío, pero a ver, les vamos a traer la evidencia de este men, a ver. ¿Qué rollo? ¿Cómo está bien aquí? Pero encerrado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves? Aquí No mames, ¿se ve el Guti o no se ve el Guti? sí se ve, güey, la neta la calavera sí se ve padre, güey. Al chile. Lo que te voy a poner el pendejo está al lado de... A ver, vamos a ver aquí al otro. No, hombre, ese sí lo voy a tener que No, meter. pero, desde el Desde ahí. celular sí se ve bien. Pero ese no se ve, ya está Ey, negro. pero no te ves, güey, al chile date para acá. Ahí está. Hombre, Ahí sí tú te peor. ves. Ahí más Güey, o pero menos. no mames, cámbiale esa madre, güey, porque... Ahí está, ya se vio. Ahí te ves, Potra. Écale. Aquí estamos todos. Ahorita vamos a tomar unas fotos con la cámara para que se vea más chingón Ey, pendeja. el lugarcito. Ahorita vamos Sí, a... güey. Lo único malo es que por la cuarentena no se ve que haya... ¡Ah, la madre! Casi la mierda, güey. Te digo, lo único malo es que ahorita por la cuarentena ahora sí que no se ve mucha vida en el lugar, sino que se ve ahora sí que limitado a la gente, por lo mismo de la cuarentena. Entonces ahorita no podemos disfrutar lo que es la experiencia 100% total. Pero así es, mi gente. Entonces ahorita vamos a esperar a qué onda. Estamos buscando ahorita unos baños porque la neta sí hace frío. Y como hemos venido estando tomando agua, cosas así, pues obviamente que por el frío no siente uno, por lo mismo de que como vienes en el carro, pues obviamente en el carro te vienes más caliente. Pero ya ahorita en la parte esta
sí sientes la verdad la diferencia. O sea, no hace frío como tal, pero y andando así sin suéter, sin nada, pues la neta la gente se te queda viendo, de que dices, no manches, no traes suéter, cosas así por el estilo. Ahorita estamos preguntando dónde podemos pasar un baño público, ya que pues ahorita no hay lugares donde pasar, y mucho menos vemos plaza comercial o algo así, como es un pueblo mágico. Entonces estamos viendo qué onda. Y la neta te ves bien guapo, güey. ¿Qué pedo? Te ves bien chidoris. Chinga tu madre. Ahí está algo que le quieras decir. ¿Qué a la banda? Pues que no salgan, cuídense, porque ahorita está cabrón. Nos está cargando la verga. No, pues ahorita estamos en pandemia, estamos esperando aquí al youtuber profesional a que venga por nosotros. Porque este güey se tardó como 5 minutos echándose No manches. Ah, pendejo. Ahorita vamos a ir lo que es, ¿por qué? Unos chiles en nogada. Les voy a invitar lo que es unos chiles en nogada. Ya nos vamos a ir a un restaurante. A ver si es que nos recibe la gente. Bueno, que obviamente sí. Pero antes pasamos por lo que es un baño. Bueno, venimos desde hace rato, lo que es la plaza, venimos buscando un baño. Y la verdad es que no encontramos. Ya ahorita nos hizo paro lo que es un hotel. Ya nos cobró 5 pesos lo que es la ida al baño. A mí me pagaron lo que es la ida al baño, güey. No, digo que tú me pagaste la ida al baño. Ah, sí, y pues yo también quería mirar, pero ya no tenía 5 baros. Algo rotativo. Y acá mi camarada le tuvo que pedir otros 5 baros. Pues se nota la unión en el grupo. Ey. Y aquí ya mi camarada ya fue de aquí. Yo le dije que en el restaurante podía ir, pero como quiera el vato se agüitó, dijo que a lo mejor no dejaban ir. Y ya de una vez fue. ¿Algo que tienes que decir, amigo? Cero COVID, papá, cero COVID. Sin miedo al éxito, papá. Covidiota es de mí. Por favor, nos acompañan a su funeral. No, gente, ahorita vamos a pasar a un lugar a comer, mejor dicho, a cenar. Almorzar, yo no he A almorzado. almorzar, vamos a ver qué es lo que vienen por acá. Ey, ¿no tiene frío el don ese? Ey, pregúntale si no tiene frío. Échale el suéter. No, pero neta, güey, sí sabe chido. la neta sí sabe chido. Sabe chido, güey. ¿Sabes qué le hace falta, güey? Falta piquete esta madre. El piquete no me lo vi, ¿viste? Ah, pero con misterio, ¿qué traes? Como para tragar, Su pinche madre. Para tragar ando pasando hambre. 200 baros ahí. La cerveza te llena. Pero ¿qué tal para la gasolina y la comida, no? Ey, no se hagan pendejos. En un restaurantito acá. Mamalón. Puto. Un rato. Ey. Unas hamburguesas y ¿qué huele? De ahí, ¿qué huele? Fuga. ¿De ahí fuga para dónde? ¿Para cómo? ¿Singapur? Ah, ¿tú qué querías pasar al antro no? Ah, pues vamos a empezar con... Ah, ándele a Pisaco. Es lo que estaba intentando decir, a Pisaco. Saco Puebla. Güey, no mames, ya no traes ni para comer. Güey, te trae para el COVID. Ah, sí, es cierto, güey. Ah, no, ahí no cobran cover. No, güey. pues no. Ahí no cobran cover, güey. Ahí nomás Chale, es con como miel, güey. Nomás más por la música. Vamos a escuchar música y... Un cigarrito entre los pasos. Ahí dice consumir. Ey, pinche, ver, no te ves, güey. Pregúntale a Dani si no tiene una. Mira, graba, no se ve. Oh, no, está. Ahí está, sí Se ve güero. Toma. Te paso el poder. Y pues, ahora eres youtuber. No, papá, ¿cómo me llamo? Hola amigos de YouTube. Diego Aquino. Estamos en un vídeo más. Y ahorita lo subes a Facebook desmonetizado. Ándale. El niño Poyer. Con toda la actitud, banda, así de que ya saben, gente. Bueno, pues la neta sí se ve chido el lugar.
Sí, güey. Aquí Te dije que grabaras la esta es luna. como que la VIP, papi. Sí, pa' porque cuando mira, vengas. Pipi es nice, mira, cada quien, mira, aunque estemos juntos, güey, aunque estemos juntos, estamos separados. Es que es por el tema Juntos, pero no del, revueltos. Ándale, juntos, pero no revueltos. por el güey, tema del ese es el pedo. COVID y toda la onda esa, ya sabes. Yo creo que ya era así, güey. porque No, como- güey, pero siento como que es algo así como que italiano, ¿no? Porque... no, pues en Italia así como que está dividido, ¿no? Y ya solo Italia. Mira, porque le está cagando palo de tienda pues. Ay, mira, pues no. Lo que no estás preguntando, dice mi dicho, vamos, pendejo. Cuando vale, y cuanto vale que si te alcanza, porque le eches lápiz. Oye, ¿cómo le detengo de grabar aquí? Ahí, ¿no? ¿Aquí? Sí, púchame. Pues de tantos viajes que he hecho, de tantos recorridos que hemos ido, que hemos salido, creo que ya estamos como que afinando bien esos pequeños detalles y creo que pues eso es lo que a todos nos gustaría en algún momento, que todo salga a la perfección, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Prácticamente es porque ya no me pude despedir, ya no nos pudimos despedir los chavos y yo, porque la verdad ya, salimos un poco tarde, eran como las 3, todavía las pasé a recoger a ellos y después de ahí, pues emprendimos el viaje. La verdad ya llegamos casi como a las 6, 7, ya casi oscureciendo y prácticamente pues sí se va a notar un cambio radical, así es de que espero les haya gustado, suscríbanse para más y nos vemos en la siguiente.